Vamos a empezar recordando qué es lo que estuvimos trabajando la semana pasada. ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? Y lo primero, todas las clases de terapias que había. ¿Cuáles había, por ejemplo? Y las terapias que había y las investigaciones que hizo este profesional, en donde ponía en juego si las terapias servían o no. Hizo un estudio de muchas terapias y al final este trabajo sirvió para hacer otros estudios posteriores, pero el trabajo de él quedó como despojado porque funcionó mal. O sea, fue una buena idea, pero no funcionó muy bien. Y él había sacado porcentajes donde las terapias no eran buenas. eh, Había un porcentaje que daba como que no daban los resultados obtenidos. Y esta parte que vamos a ver hoy es diferente porque ya habla de algo más concreto. Es lo que estuve leyendo, es como que es algo más concreto. Ya no nos va a preguntar qué les parece si las terapias sirven. Acá se ve que el relato da la posibilidad de entender de que hay terapias que sirven y hay formalidades y procesos que se cumplen. Perfecto, muy bien dicho, Jesús. Recordemos que el texto o el paper, la publicación científica que mencionabas era la de Eysenck, de 1952, en donde él había dicho, él tenía algo en contra del psicoanálisis puntualmente. Él era conductista, era inglés, tenía formación en conductismo. Entonces él hizo una investigación en donde ponía en un lado de la balanza a las terapias, a los pacientes que habían recibido tratamiento psicoanalítico, y en el otro a otro grupo de pacientes con otros tipos de tratamientos o que no habían recibido tratamientos, y lo que había encontrado es que mejoraban más las personas que no habían recibido tratamiento, que recibieron tratamientos, que quienes habían empezado terapia psicoanalítica. Bien, y así es como nace, ese es el origen de lo que son los tratamientos basados en evidencia. ¿A qué le llamamos tratamientos basados en evidencia? ¿Ven todos, no? Yo estoy compartiendo la pantalla, ¿ven todos mi pantalla? Sí, sí. Son los que son comprobables, o sea, los que se hacen a partir de pruebas y estudios, llevando un reglamento, digamos, y que se pueda llegar a una conclusión específica, científicamente. Bien. Y ahora cobra un poco, no sé si recuerdan, que yo hinché bastante al principio de la cursada, con cuando hablábamos de la psicología educacional y la psicología del desarrollo, había preguntas específicas que nos preguntaban sobre el método, y ahora quizás puedan entender más por qué le daba tanta importancia al método de investigación y de producción de conocimiento, y tiene que ver justamente con esta orientación. Bien, y lo que se genera a partir de este momento son tratamientos basados en evidencias, y aparecen las terapias cognitivas conductuales. ¿Qué era la terapia cognitiva conductual? Era una combinación entre la parte conductista y la parte cognitiva, y después se generaba este tipo de proceso que, que generaba otro tipo de terapia, ¿no? Otro tipo de formato. Bien, pero puntualmente la terapia cognitivo-conductual, más allá de que tiene elementos cognitivos y conductuales, tiene algunas características que la destacan, que es, por ejemplo, que son de duración breve los tratamientos. Tiene un inicio, tiene un fin, y tiene que ser lo más breve posible, porque la verdad que los pacientes se lo merecen, o sea, su derecho a recibir un tratamiento bueno, y que sea corto, porque es molesto tener que consultar con cualquier profesional, y mientras más largo sea el tratamiento, también aumentan los costos, o sea que menos personas van a poder acceder al tratamiento. Entonces es importante, es uno de los criterios, que sea accesible económicamente para los pacientes los tratamientos. Son tratamientos breves, entonces, son tratamientos basados en evidencias, y se basan en el consentimiento informado.
¿qué era el consentimiento informado? Es lo que se le dice al paciente, el tipo de tratamiento que se le va a otorgar. Pero previamente el terapeuta tiene que tener unas sesiones como para saber qué tipo de metodología va a aplicar. Y también decía que más o menos entre 2 y 50 sesiones, más o menos. Más de eso no se estima que dure el tratamiento. Sí, el tratamiento, o sea, el tratamiento no es que hay un tratamiento para todos, sino que primero tenemos que partir de cuál es el diagnóstico. Entonces, se toman las primeras sesiones para hacer una evaluación y llegar a un diagnóstico. Ahí tiene que haber, si es necesario, interconsultas con otros profesionales, consultar con un médico, con un neurólogo o con lo que sea necesario, y llegamos entre todos a un diagnóstico, ¿sí? Y una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos los profesionales que informar, el deber de informar a los pacientes cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico. ¿Cuál es la diferencia entre diagnóstico y pronóstico? El diagnóstico es realmente lo concreto de la enfermedad o la patología que está viviendo el paciente, ¿no? Eso vendría a ser ¿cómo preguntó recién la otra parte? En diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico. Ese vendría a ser el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, tenés un trastorno depresivo. Y el pronóstico vendría a ser como una información que se le da al paciente de cuánto tiempo o qué tipo de tratamientos tiene a disposición para ver cuál es el que le va a funcionar mejor. Sí, el diagnóstico tiene que ver con lo que pasa actualmente, con el momento actual del trastorno o de la patología, y el pronóstico es qué perspectivas a futuro tenemos. Hay diagnósticos o hay trastornos que si los dejamos estar, tienden a estar igual, hay unos que tienden a empeorar y otros que tienden a mejorar. Entonces, yo como paciente tengo que saber eso. ¿Qué pasa si elijo no tratarme? ¿O qué alternativas, el tercer elemento del consentimiento informado, son las opciones de tratamiento? Me tiene que ofrecer, me tiene que dar suficiente información. ¿Y quién es el que decide cuál es el mejor tratamiento para un paciente? ¿Cómo se llega a esa decisión? Me dice, ¿vos podés tratarte con psicoterapia o con fármacos? Claro, eso lo que pasa es que lo determina, por ejemplo, uno va primero va a un psicólogo, por ejemplo, las clínicas psiquiátricas tienen un psicólogo que es el que recibe al paciente, le hace como un ensayo, unas preguntas para ver qué situación es y él lo deriva, si es para psicología o si es para psiquiatría. Ajá. Si es para psicología, le van a hacer un tratamiento psicológico que se basa en determinados test y demás, o depende de la orientación que tenga el psicólogo o lo que él defina que necesita el paciente. Y si es psiquiatría, ya va a tener medicación, porque el psiquiatra medica directamente y va tratando de ver la evolución de la persona mediante la medicación, la puede ir cambiando, así como el terapeuta, el psicólogo puede también ir cambiando el tipo de formato que va a usar para tratar el diagnóstico que tiene. O sea que serían los profesionales quienes deciden el tratamiento. ¿Eso están diciendo? El profesional le va a dar la información al paciente de lo que tiene a mano como profesional y el paciente después decide, porque hay pacientes que, primero que son resistentes a la terapia o a la psiquiatría, ¿no? Porque dicen, no, yo no estoy loco, no voy a ir, perfecto. Pero yo creo que el paciente, mientras está en tratamiento, también decide abandonar por X causa, porque no le resulta, porque no le gusta el terapeuta, porque no quiere perder tiempo, prefiere ir a jugar a la pelota. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con el paciente. Yo creo que es así, no sé, bueno, por ahí estoy equivocado. Sí, está muy bien. O sea, no hay nadie que sepa mejor que ustedes qué es lo mejor para ustedes. Me tiene que decir, mira, estos tratamientos ahí disponibles, yo te tengo que dar suficiente información como para que puedas tomar una decisión informada sobre qué es lo mejor para vos. Incluso, si elegís no tratarte, es tu derecho.
pero yo como profesional tengo que darte toda la información que necesites, incluso para tomar la decisión de no tratarte. Y ahora vamos a ver que hay algunos trastornos que tienden a desaparecer con el tiempo, o a mejorar al menos. En el chat ponen adicciones, en el caso sobredosis, psiquiatría, fumar cigarrillos, cáncer, ¿no? Sí, bueno, en el caso de adicciones es más complejo porque a veces se llega, o es necesario llegar hasta instancias en donde hay que intervenir judicialmente y esa persona pierde el derecho a elegir, o sea, si se considera que esa persona no tiene las facultades mentales para decidir qué es lo mejor para él, en ese caso se asigna una figura jurídica o algún responsable que pueda tomar decisión por él, ¿sí? Pero sería como un extremo, sería una excepción. Normalmente no llegamos a esos casos, si hablamos de patologías que no son tan extremas, nosotros tenemos que elegir. Y me tienen que decir, o sea, vamos a hacer este tratamiento, va a ser de esta forma, va a durar este tiempo. Y yo tengo que consentir eso, o sea, yo tengo que decir, estoy de acuerdo en hacer ese tratamiento. O qué otras alternativas tengo de tratarme. ¿Sí? Es mi derecho como paciente, y eso pasa con todos los profesionales de la salud. Siempre te tienen que dar opciones porque hay opciones, aunque sean peores. Si yo quiero la peor opción, es mi problema. Si hay una vacuna que tiene el 50% de efectividad y otra que tiene el 90% y yo quiero elegir el 50% porque, no sé, porque mi papá me dijo que era la mejor, es mi derecho. Bien, ¿alguien iba a decir algo? Marina, ¿cómo le va, profe? Sí, ¿qué tal, Marina? Bien, todo bien, por suerte. Estoy desde el celular porque en la compu no me funciona el link. ¿Qué le iba a comentar? Eso tiene que ver con la ley de derechos, también de información de los diagnósticos. Porque yo me acuerdo que tuve un familiar, no era realmente un familiar, pero una persona muy cercana, en el cual la persona había decidido no seguir ese tratamiento, que era lo que supuestamente le daba una posibilidad. Entonces nada se puede hacer contra eso, porque tiene derecho a decidir sobre su salud, y más a nivel psiquiátrico. Totalmente. Salvo, no sé, que como usted comentaba recién, no sé en qué caso se puede llegar a ponerle a una persona con respecto a que decida por esa persona. A mí me dijeron que no se podía, que la persona elegía y no había vuelta atrás. Digamos. Sí, Por más que uno quisiera saber bien, no se podía. Se consideren casos en donde no tiene todas las facultades. Pensemos en una demencia en estado avanzado donde ya no puede decidir. Pensemos quizás en una esquizofrenia, ¿sí? También suele considerarse esos casos. Pero si no, la persona tiene que poder decidir por sí misma, siempre y cuando tenga la información necesaria. Nosotros como profesionales tenemos que dar la información. Después la decisión de qué es lo mejor para él, la toma el paciente. Profe, Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Como el caso de Maradona, podríamos decir. A ver cómo sería. Y que tenía, o sea, al alcance de su mano miles de terapias, pero el tipo decidía no hacer ninguna porque nada le funcionaba. Él decidía, él no quería. Lo que podríamos, está buenísimo el ejemplo, no tengo una posición tomada, pero lo que podríamos cuestionar es que si él tenía suficiente información como para tomar una decisión informada. O sea, ¿le habían dado realmente las alternativas a estos profesionales? Por las cosas que he escuchado, que son todos rumores, claro, no por tengo lo que ninguna certeza, escuchamos. aparentemente no, porque había posibilidades de, incluso hace poco hablé un neurólogo que decía, sí, yo indiqué tratamiento, verlo con cierta asiduidad, y lo vi una sola vez y después nunca más vino, no lo volví a ver. Entonces no sabemos si él decidía o no, si tenía toda la información o no. También hay sospechas de que él tenía principios de Parkinson, algún tipo de enfermedad degenerativa. Sí, también. Los informes de la psiquiatra decían que no, pero también se probó que hay informes que fueron falseados, que hizo un informe fantasma donde no vio al paciente. Así que no podemos confiar en la información que tenemos disponible. Claro. Profe, eso sería en caso de que sería que su vida corre riesgo, ¿no? Porque ya ahí sí tendría que intervenir la figura judicial de la curatela. Sí, el criterio es cuando su vida o son en riesgo para sí mismo o para terceros.
Sí, eso podría ser, pero no es fácil hacerlo, ¿eh? Necesitas como muchas evidencias, necesitas una junta médica, necesitas un montón de elementos, no es algo que salga rápido tampoco. Quizás a veces es necesaria una intervención muy rápida y no la conseguís. Profe, otro caso sería el de Chano, que ahí sí creo que interviene judicialmente la... Él tiene la capacidad, más allá de que tiene un problema de adicciones, él puede decidir lo que está haciendo, o sea, no se le puede sacar esa potestad que tiene. Él puede elegir no tratarse, el caso de Piti Álvarez, por ejemplo. Él elige no tratarse y mientras esté con sus facultades conservadas, puede elegir. Pero bueno, igual creo que el caso de Piti hace poco lo declararon que era insano, me parece, la verdad que no recuerdo. Pero bueno, ese es el problema con las adicciones y en general con los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, la persona no se da cuenta que tiene un problema. Los síntomas se llaman egosintónicos, o sea que están integrados a la personalidad y no se da cuenta que tiene una dificultad. Sí, el entorno, generalmente llega a las consultas por el entorno, pero la persona no tiene un problema con eso, no se da cuenta que tiene un problema. Entonces ahí legalmente no se puede hacer nada. Bien. ¿Que serían inconscientes esos síntomas? ¿Cómo? Serían inconscientes entonces. No, o sea, si la persona no se da. Lo que pasa es que los trastornos de personalidad, la dificultad de trabajar con los trastornos de personalidad, la dificultad es la palabra trastorno. Trastorno no es lo mismo que una patología o que una enfermedad. Nosotros vamos a trabajar con el DSM, después les explico qué es el DSM, pero básicamente el DSM se trata de trastornos. La diferencia con una patología o una enfermedad es que una enfermedad médica, nosotros tenemos exactamente definido qué es lo que está siendo afectado y cuál es la etiología de ese problema. Entonces, si sabemos cuál es exactamente el origen, podemos tratarlo y solucionarlo. Ahora, en el caso de los trastornos mentales, el origen no es claro y tampoco tenemos en claro si vamos a poder solucionar eso. Entonces, eso aplicado a los trastornos de personalidad, la personalidad es funcional o disfuncional según el entorno. Pensemos en Charly García. Charly García, si entendemos que era un músico, que era artista y que tenía excesos y la creatividad venía de la mano de la destrucción, era medianamente aceptable. Pero imagínense Charly García, arquitecto o ingeniero. ¿Lo contratarías? ¿Se podría ganar la vida de la misma forma que ganaba siendo músico? Entonces, en un contexto, un trastorno de personalidad funciona muy bien y en otro contexto es desadaptativo. Entonces, el problema no sería la persona, sino de los contextos. Ese es el gran problema que tienen los trastornos de personalidad, que la personalidad siempre se define por el contexto y no por el sujeto. Entonces, quizás lo que conviene es buscarle un contexto más adecuado y no trabajar sobre la personalidad. Una persona que no le importan los sentimientos o las emociones de otras personas, diríamos que es alguien que está desadaptado socialmente, pero si lo ponemos en campaña y lo ponemos en unas elecciones, en unas internas, sería un gran político, por ejemplo. Y en ese contexto pasa desapercibido, porque todos hacen eso y todos tienen esas características. Y sin embargo, si quisiéramos que sea, no sé, una persona que cuida a otras personas, no sería el contexto para él. Entonces, el gran problema de la personalidad es que se define la personalidad por el contexto. Entonces, no tenemos enfermedades ni patologías, sino que tenemos trastornos. Bien, vamos a avanzar un poco porque nos va a llevar mucho tiempo, si no. Bien, tema del día. Investigación clínica vamos a ver el día de hoy. Ahora, la pregunta que me podrían hacer, que es totalmente válida, es ¿por qué vamos a ver temas clínicos? Sí, ya lo dejamos en claro en la clase pasada, que nosotros somos docentes, vamos a ser docentes, vamos a trabajar en las escuelas o contextos educativos, y nuestra intervención va a ser solamente educativa. ¿Por qué les parece que es importante conocer cuestiones clínicas? Porque nosotros vamos a... Con patologías, por eso. Porque podés tener alumnos con patologías, como dice acá Marina, con diferentes patologías. Sí, vamos a decir ahora que sabemos, vamos a decir diferentes trastornos. El tratamiento, o lo que le puede pasar, o qué síntomas puede tener, o cómo se puede relacionar con otros alumnos.
Bien, porque vamos a convivir, o sea, en el día a día vamos a convivir con personas que tienen trastornos, y hay intervenciones posibles que no son clínicas, pero necesitamos nosotros tener herramientas, primero para reconocer, para poder identificar si está pasando algo, y después saber qué alternativas tenemos de acción. Y aparte va a pasar que si un chico, aunque no sea alumno suyo, en la escuela tiene un problema, vamos a preguntarle al profe de psicología, que debe saber que tiene un trastorno, y te van a preguntar a vos si hay alguien que tiene trastornos alimenticios, y le pedimos al profe que dé una charla sobre trastornos alimenticios. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. En general la información es buena, la psicoeducación es buena, y la información aclara un montón de dudas y baja la ansiedad, y es muy útil. Pero hay unos casos muy particulares, como los trastornos alimenticios, en donde es muy difícil trabajar, y les van a pedir, no sé, incluso el año pasado tenían que dar como talleres sobre trastornos alimenticios, como parte de la práctica, y eso es súper riesgoso porque es muy delicada la información de trastornos alimenticios. Generalmente las personas con trastornos alimenticios toman la información que queremos dar y la invierten o la usan en contra suyo, o potencia ya alguna característica que tenía previa, y la forma prolija o adecuada de trabajar con trastornos alimenticios, la forma en que lo hacen las grandes instituciones es, si van a dar una charla en una escuela, se fijan con sentimientos, y a medida que dan la charla están también detectando problemas, y si detectan algún problema ya empiezan el tratamiento con autorización de los padres. Las dos cosas juntas van, o las tres. La charla, detección e intervención clínica. Pero si damos una charla y no tenemos suficiente información, quizás resulta más nocivo de lo que estamos ayudando. Por eso es importante tener información sobre clínica, y cualquier problema que haya en la escuela les van a preguntar a ustedes. O sea, entre el de matemática, el de música y el de psicología, le preguntan al de psicología. Van a ser ustedes los que más sepan sobre estos temas dentro de la escuela. Profesor, Sí. una consulta. En los talleres, por ejemplo, hay talleres en donde por ahí pueden citar a algún médico o algo que pueda hablar de un tema. También pueden hacer talleres, yo he visto adolescentes que hablan, investigan, y obviamente está el profesor para evaluar si está bien o no lo que dicen. Y también iban y a un grado, a otro año, perdón, a un año, otro año, a hablar de eso para concientizar, digamos. Y en estas charlas no solamente había anorexia, bulimia, drogadicción, alcoholismo, sino que también había un librito que hablaba de las enfermedades, de los métodos preventivos, de todo lo que es la salud, y también de las situaciones, por ejemplo, cuando se corta un chico adolescente, que supuestamente libera sus tensiones, y otras cosas más, ¿no? Pero a modo de reflexión, no sé si está bien esto que le estoy diciendo. No, habría que ser muy cuidadoso con la información que damos, y tenemos que estar, o sea, si vamos a tocar un tema, tenemos que estar preparados para que nos estallen las cosas en la cara. Que te salten un montón de chicos y te digan, mira, tengo este problema, conozco, o esta compañera o esta amiga tiene este problema. Y cuando hablamos de trastornos alimenticios, la verdad que la vida de esas personas está en riesgo, porque es muy grave el trastorno alimenticio. Entonces tenemos que tener información de primera mano, y tenemos que tener recursos para saber qué hacer en esas situaciones extremas, porque va a pasar. Bueno, avanzo un poco más porque tenemos bastante para ver. Bien, ¿saben qué es el efecto placebo? Sí, El es placebo, cuando sí. la medicación tiene unas pastillas aparte para que la persona siga no se las olvide, digamos, y actúa como placebo. Ah, vos te referís a las pastillas anticonceptivas específicamente. Claro, para que no se olviden la toma, tienen un placebo esas pastillas y bueno. ¿Y qué sería entonces un placebo? Una falsa pastilla, solamente como para tomarla. Hay personas que no solamente los anticonceptivos, se les da ese tipo de medicación para saber si son síntomas realmente físicos, y hay veces que las toman y dicen que se les pasó y no tiene nada. Bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre el efecto placebo?
No, más que nada, profe, es eso, es que quizás esas pastillas son inocuas y no hacen ningún efecto sobre el cuerpo, y como dice la compañera, realmente ahí se puede determinar si una persona realmente tiene algo, porque por ahí, o sea, es inocua, por ahí es algo psicológico. Yo digo, no, No sí, tiene me siento bien, porque contraindicaciones. después me decís que sirve para el dolor de estómago, y yo después de tomarlo digo, no, me siento bien ahora que me diste la pastilla. Y realmente es mentira, es otra cuestión que viene desde otro lado. Bien, acá ¿No dice tiene Florencia, pregunta si contraindicaciones es cuando o es haces como pruebas un en el leñador? laboratorio, que utilizan placebos y medicación. Bien, les voy a contar una... ¿Alguien estaba hablando? Sí, yo le preguntaba, profe, si es como un engañador, si la verdad es esto, en realidad como que no tiene como una medicación contraindicaciones, que no te hace nada. Bien, les cuento una pequeña historia que me pasó cuando yo daba clases en secundario de adultos, y tenía 2 alumnas que eran enfermeras auxiliares en el Carrillo, ahí en 3 de febrero. Y muchas veces tenían que hacer guardias, y me contaban que a la noche, todas las noches, venían personas que tenían dolores crónicos, y tenían dolores tan fuertes que no podían dormir, entonces iban al hospital para que les inyecten todas las noches analgésicos, se les pasara el dolor y pudieran dormir. Una noche como todas, llegan estas pacientes que tenían dolores crónicos, y va a consultarla a la médica, y le dice la enfermera, no hay más analgésicos en el hospital, nos quedamos sin analgésicos, ¿qué hacemos? Y le dice, no te hagas ningún problema, dale esto, inyectale esto, que le da una solución fisiológica, que no hace nada, bueno, no le digas nada, dale esto, y ella va, le pone las inyecciones, sin decirle nada, que le estaba poniendo, a las personas se les pasa el dolor, se van a sus casas y pueden dormir. ¿Cómo es que se les pasó el dolor a estas personas? Hay algo en la cabeza, uno está acostumbrado a que se le ponga eso porque me duele algo y me pongo una vacuna, me duele algo y me vuelvo a poner otra vacuna. Esa es una conducta repetitiva que necesita, ¿no? Vos decís que es más un condicionamiento clásico. ¿Cómo? Un condicionamiento clásico decís que sería. Sí. A ver, ¿qué otra explicación podría ser? Bueno, Que no se justamente... trata de no se trata de un problema fisiológico, sí sería algo psicológico como comentaron algunos. El problema era físico, o sea, tenían un dolor físico crónico, todos los días tenían dolor, todo el tiempo. No es psicológico. Pero se incorporó como psicológico, digamos, que se acostumbró y a eso se sumó otra dolencia o siempre depende de algo. Bien, esto es justamente el efecto placebo, que se le llama, que nosotros podemos pensarlo desde la sugestión, ¿no? Está comprobado desde hace mucho, se conoce el efecto placebo, que cuando nosotros hacemos un tratamiento, que puede ser una medicación, puede ser una pastilla, cualquier otro tipo de tratamiento, cuando creemos que nos va a hacer bien, con el solo hecho de ir al médico, empiezan a funcionar una serie de procesos internos, ¿sí? El cerebro libera cierto tipo de sustancias, por ejemplo endorfinas, que hacen disminuir el dolor, y que nos sintamos mejor y que ayuda a la recuperación. De la misma manera se sabe que el efecto inverso también puede ocurrir. Si yo pienso que algo me va a hacer mal, yo les cuento, mi hermano no se quiere vacunar porque le tiene miedo a los efectos negativos de la vacuna, piensa que hay más posibilidades, que le teme más a los efectos negativos que a los positivos, entonces es más probable que si él se vacune, esta sugestión lo lleve a tener síntomas negativos. ¿Sí? Este es el efecto placebo. También está demostrado que mientras más invasivo sea el tratamiento, mayor efecto tiene. Es decir, si yo te curo de palabra, estás empachado y te curo de palabra, tiene menor efecto. Si te doy una pastilla, tiene más efecto. Si esa pastilla es grande, te cuesta tragarla y tiene un sabor fuerte, suele tener más efecto. Y si es intrusivo, si yo te pongo una inyección que te duele, hay más probabilidades de que funcione el efecto placebo. Entonces, si funciona el efecto placebo, ¿para qué existirán los medicamentos reales? Lo que se hace es, cuando queremos sacar una droga nueva al mercado,
tenemos que asegurarnos que lo que esté funcionando en las personas sea verdaderamente el reactivo de la medicación y no el efecto placebo. Esto lo aprendimos con las vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan que hay diferentes fases? ¿Se acuerdan que cuando se empieza a estudiar en la población, se junta un grupo de personas y a la mitad se le da la vacuna real y a la otra mitad se les da efectos, o sea, placebos, se les inyecta algo que no produce ningún efecto? Pero la persona no lo sabe. ¿Sí? Esto se llama doble ciego. Es decir, cuando las personas no saben qué están recibiendo y los profesionales no saben qué están inyectando. Ellos no saben quién recibe la verdadera y quién no. Para que no le puedan preguntar, para que no se les escape información, para que no se filtre la información. Entonces, ni los pacientes ni los profesionales saben quién está recibiendo. El análisis de datos se hace al final de la investigación. ¿Podría existir efecto placebo en psicología también? ¿Qué piensan? Sí. Bien, y si yo quisiera hacer una investigación en donde yo quiero saber si la terapia que estoy haciendo realmente funciona o lo que está haciendo efecto en la persona es el efecto placebo. De hecho, no sé si saben, muchas veces vamos al médico y le decís, doctor, me duele acá, y el tipo la verdad que no tiene idea que tenés, te dice, tómate esto y volvé el lunes, y vos creyendo que él sabe que tenés y que eso que te dio te va a solucionar tu problema, te lo tomás, confías, y el tipo nunca supo que tenías, y a vos se te pasó el problema, ¿sí? Y lo que estuvo actuando es el efecto placebo. Por el solo hecho de ir al médico, ¿sí? Ya el efecto placebo suele empezar a funcionar. Entonces, lo que vamos Quizás a ver vas es... con, sí, quizás vas con síntomas que te duele algo, que estás angustiado, que no sabes qué tenés, y el médico te habló y te atendió, y se te pasó todo al otro día. En el mismo día, capaz. Ni Sí. siquiera te dio una aspirineta, qué sé yo, Ah, por decirte algo, ¿no? a mí me pasa cuando tengo dolor de cabeza, yo antes de tomar una aspirina, la tengo un rato en la mano, para asegurarme de que me estoy dando cuenta que voy a tomar la aspirina, y me tomo la aspirina y se me pasan 10 minutos el dolor de cabeza. Pero yo sé que cualquier medicación vía oral no puede hacer efecto en 10 minutos. Tarda de 30 a 40. Si el efecto es antes de ese tiempo, es efecto placebo. Entonces, para que actúe el placebo, yo la tengo un rato primero en la mano a la aspirina. Pero yo sé que el efecto placebo es el que me cura el dolor de cabeza. Bueno, se nos está por cortar la sesión de Zoom. Cortamos y nos vemos menos 10. Nos volvemos a encontrar. Bueno, estábamos hablando sobre el efecto placebo, sobre el tratamiento psicológico, sobre la sugestión, y la pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo podríamos diseñar una investigación para saber si realmente una terapia funciona? ¿Cómo harían? Con todo, pensando, ¿no?, en todo lo que aprendimos con las vacunas y las fases de investigación. ¿Cómo haríamos? Hola, profe, buenas tardes. ¿Con estadísticas? Hola. ¿Puedes repetir la pregunta? No escuché. Sí, nos interesa saber cómo hacer una investigación, ¿sí?, para demostrar que un tipo de terapia funciona o es más efectiva que otro tipo de terapia. O cómo podemos saber si una persona se cura por el efecto placebo simplemente o porque la terapia es efectiva. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Quién había hablado recién de las estadísticas? Yo, profe. Gisela, ¿cómo Sí, sería lo entendí de mal las... la pregunta. No, estaba pensando en general, no en particular, dejando a lado lo que es efecto placebo. Pienso que para verificar si una terapia funciona o no,
digamos, al terminar la terapia tendría que ver cómo continúa el paciente, o sea, con y sin la terapia, si realmente funciona. Bien, van bien encaminado. Es decir, que tendríamos que hacer, voy a compartir, sería importante no solo conocer el efecto actual, o sea, cuánto mejoró una persona, qué cantidad de personas mejoraron, sino qué pasa después de que termina el tratamiento, ¿no? Hacer un seguimiento para ver si eso dura o no. Entonces, si tuviéramos que dividir en grupos, tomar un grupo de personas, ¿saben cuál es el trastorno mental más común del mundo? Ansiedad, depresión. El bipolar. La depresión. Es el trastorno número 1 en el mundo, que después vamos a ver nosotros depresión, en la próxima clase. Y les cuento que no solo escaló mucho en los casos de depresión durante la pandemia, sino que empezó a crecer como epidemia mundial a partir de los 80. Después vamos a ver qué es lo que pasó en los 80, en la década del 80, que produjo más depresión. Bien, si tuviéramos que hacer grupos entonces de personas, supongamos vamos a investigar la depresión y nos interesa saber si hay un tipo de terapia específicamente diseñada para la depresión, ¿qué efectos tiene? Entonces, si tuviéramos que armar grupos de personas, ¿qué grupos armaríamos? ¿Por edades? Sí, podría ser, o sea, esa es no lo vamos a armar antes, sino que después, si nos interesa, podemos discriminar, una vez que tengamos una muestra grande, podemos discriminar por edades y nos van a dar otro tipo de resultados que también van a ser interesantes. Por trabajo. Separaría por quienes quiénes están realizando la terapia y quiénes no. Y Bien. Es decir, que vamos a necesitar un grupo control, es decir, personas que tengan el diagnóstico de depresión. Tenemos que asegurarnos de que no tengan otro tipo de comorbilidad, se llama, es decir, que tengan además otro trastorno u otra enfermedad que pueda llegar a interferir con el tratamiento. Asimismo que no tienen que estar tomando medicación que pueda interferir con los resultados de la investigación. Entonces yo voy a tomar un grupo de personas que tengan depresión y va a ser mi grupo control, es decir, que yo los voy a observar en el tiempo, pero no les voy a dar ningún tratamiento. ¿Qué porcentajes creen de estas personas sin tratamiento que tienen depresión que mejoran por sí solas? Con efecto placebo. ¿Cómo? ¿Tiene que ver algo con el placebo? Todavía no. Después vamos a hacer un segundo grupo que les voy a dar solamente placebo. Entonces, lo que sabemos es que si nosotros no tratamos la depresión, hay una probabilidad de 30 a 40% de que las personas mejoren solas, sin hacer nada, que se cure sola la depresión. Entonces, al paciente yo le tengo que dar esa información. Si vos elegís no tratarte contra la depresión, tenés de un 30 a 40% de curarte o de mejorarte sin hacer nada. Y se les dio también placebo. ¿Cómo sería un tratamiento placebo? Le ponemos a una persona que los escuche, que sea empática, que los contenga, que tenga un vínculo con el paciente, que haya una relación profesional-paciente, lo que Freud llamó transferencia y demás, pero no hace nada específicamente para tratar la depresión. En ese caso sabemos que las personas tienen un 50% de probabilidades de mejorar. ¿Cómo sería una persona que los escuche, que no sea el psicoanalista? Puede ser, el psicoanalista, la pregunta sería, ¿hace algo específicamente para tratar la depresión el psicoanalista? Si no, lo que se hacía, pongo un actor.
un actor, lo entreno, le digo qué cosas tiene que hacer, qué cosas que no, pero él no hace nada Como los específicamente. ayudantes, los acompañantes terapéuticos. Dentro de la investigación, mientras cumpla con las pautas éticas, yo puedo poner a cualquier persona, pero sí, no hace falta que sea acompañante. Yo les decía, en Inglaterra, por ejemplo, los trabajadores sociales están habilitados para tratar algunos tipos de patologías que se les da un tratamiento específico y son de complejidad baja. ¿No? Para algunos trastornos que son simples de tratar, la psicología no tienen social muchos... también, ¿no, profe? ¿Cómo? La psicología social también. El psicólogo social técnicamente no puede tratar pacientes, porque no tiene una matrícula del Ministerio de Salud. Para trabajar en salud, necesitas una habilitación, una matrícula del Ministerio de Salud, que el psicólogo social no tiene. Por eso el psicólogo social no tiene la posibilidad legal de ejercer ningún tipo de tratamiento psicológico. ¿Y no trabajando en grupo tampoco? No. O sea, no puede hacer intervenciones clínicas, no puede hacer ningún tratamiento, no está habilitado. Puede hacer otras intervenciones, pero no tratamientos clínicos. Bien, entonces, la mitad de los pacientes que hacen tratamiento placebo mejoran. Entonces, yo ahora tendría que hacer un tercer grupo donde les doy un tratamiento específicamente diseñado para tratar la depresión. Vamos a poner terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo me puedo asegurar de que realmente funciona y que no es el placebo lo que está haciendo efecto? El resultado de mi tratamiento tiene que ser siempre superior al placebo. Es decir, que si yo creo un tratamiento y me da 50% de personas que mejoran, es placebo, es todo placebo, no funciona. Lo que está haciendo efecto es el efecto placebo. Entonces, mi tratamiento específico tiene que demostrar ser superior al grupo control y al placebo. Y en TCC, para la depresión, según las investigaciones que tomes, pero anda cercano al 65%. Algunas dan 60, otras dan más cerca de 70. Vamos a dejarlo en 65. O sea, profe, que la mayor parte del avance del paciente o de la persona, o sea, es un logro propio más que nada. O sea, los tratamientos incidirían un porcentaje más bien menor, según la estadística que usted acaba de decir. Menor no, mayor, pero poquito. O sea, un poco Es mejor que por el eso placebo. comparado, Y claro, es el comparado doble, con... es el doble mejor que no hacer tratamiento, ningún tratamiento. Sí. Pero después hay un agravante que después te voy a explicar y por qué es importante la TCC. Ah, bien. Porque el principal, hoy sabemos con todo, la depresión es uno de los trastornos, como es el más común del mundo, es de los más estudiados y más investigados, entonces sabemos bastantes cosas de la depresión. Entonces, sacar a un paciente del estado depresivo es relativamente fácil. Hay muchísimos tipos de terapia que funcionan. El gran problema de la depresión tiende a la recidiva, es decir, que tiende a reaparecer en el futuro. Entonces, hoy en día es más importante los esfuerzos por evitar las recaídas que en sí de sacarlo al estado depresivo, que lo podemos hacer con relativa facilidad. Entonces, tenemos que buscar tratamientos que no sean solo apuntados a levantar los síntomas de la depresión, sino que tenga un efecto que sea protector en el tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿y ahora qué pasa si yo quisiera comparar Profe, la TCC? ¿me repite lo que significa la TCC? Terapia cognitivo-conductual. Si yo quisiera saber qué funciona mejor, la TCC o los fármacos, ¿qué tendría que hacer? Profe. Sí. En el grupo 2 entra el psicoanálisis. Estrictamente en los estudios de investigación,
no se lo toman como placebo, pero lo que sí podemos hoy saber es que los estudios en psicoanálisis son más cercanos al placebo. O sea, hay muy pocas, o sea, la pregunta sería, ¿hay tratamientos basados en la terapia psicodinámica que presenten igual efectividad o similar que la TCC? La respuesta es sí. Hay muy poquitos tipos de terapias que son basados en psicoanálisis, que en realidad tienen poco que ver con el psicoanálisis, pero la teoría original se basa en los conceptos psicodinámicos, pero son tratamientos breves, ¿sí?, de un tipo de terapia que se llama terapia interpersonal. Esa demostró tener la misma efectividad que la TCC. Pero son muy poquitos y hay menos investigaciones. O sea, los resultados suelen ser, muchos no son concluyentes, o quizás hay 14 estudios sobre psicoanálisis que supongamos que son positivos, pero tenés de TCC, tenés 80. Entonces, vos vas a preferir como profesional usar el que tiene más cantidad de evidencia. Vas a preferir el de 80 al de 14, aunque sean 14 positivos frente a 80 positivos. Siempre vas a optar por la opción más sólida para el paciente. Entonces, en psicoanálisis hay pocos estudios y son de algunos tratamientos específicos como la terapia interpersonal, en el caso de la depresión. Pero sí existe. Gracias. Bien. De nada. Y si yo quisiera saber qué es mejor, la TCC o los fármacos, los antidepresivos, tendría que hacer un cuarto grupo con tratamiento farmacológico. Esta es una L, parece una D, pero... Y los tratamientos, ¿qué será más efectivo? ¿Qué piensan? ¿La TCC o los fármacos contra la depresión? Para mí es una combinación, creo. ¿Y cómo podríamos hacer para saber si los dos combinados funcionan mejor que cada uno por separado? Si modifica la conducta, si hay cambios a corto plazo en el paciente. Estamos hablando de investigación. Tendría que hacer un quinto grupo. Perdón, la medicación para mí no... Si te dan un antidepresivo, no sé, todo lo que te dan para cuando estás con depresión, no te deja hacer lo que realmente sentís. Y te aboba. Bueno, pero alguien que... Pero alguien que tiene depresión generalmente quiere matarse. Entonces es bueno que no haga lo que siente. Claro, o sea, queremos evitar eso. Muchos límites, digo... Está bien, profe. Los estudios... Claro, profe, quizás lo que se haga es combinar los dos, ambos, porque yo conozco un caso en el cual aplicaban las terapias y no aplicaban medicación justamente para evitar lo que era la medicación. Entonces, acotado las terapias y viendo que no funcionaban, lo que hicieron fue intentar medicación y terapias para que pudiera colaborar cada una desde su lado. Bien, acá estamos hablando en este caso, lo que hay estudios sobre el primer episodio depresivo mayor en la vida de una persona, porque es diferente si tenemos un segundo, un tercero o un número mucho más alto de episodios. Acá estamos hablando solamente para el primer episodio depresivo mayor. Y lo que sabemos hoy, que los estudios con antidepresivos, la efectividad es del 65%. O sea que si es mi primer episodio depresivo mayor, si yo voy a un psiquiatra o voy a un psicólogo que esté formado en terapia cognitivo-conductual, me tiene que decir que la efectividad de los tratamientos o farmacológico o con terapia es la misma. Ahí yo tengo que optar. Ahora, ¿cuál de los dos actuará más rápido? ¿Qué piensan? El farmacológico, profe. Farmacológico. Farmacológico. Pero es una 6 meses atenuante dura del el tratamiento momento, farmacológico porque para la depresión va a depresión. continuar. Es un atenuante del momento, la depresión va a continuar. No, de hecho no, demuestra que no, que la depresión no ¿Al continúa. revés? ¿No? Lo que sí, ahora les explico algo más. Fármaco. ¿No depende del fármaco? No, después cuando veamos de depresión les voy a explicar más sobre este tema. Bueno. Pero lo que sabemos es que la TCC
funciona en 6 meses. O sea que tanto la efectividad como el tiempo de acción son similares. Entonces, yo como paciente tengo que saber esta información y yo tengo que poder elegir cuál de los dos tratamientos va a ser mejor para mí. ¿Y qué pasaría si yo pruebo juntando la TCC con los fármacos? La efectividad de los dos tratamientos combinados para el primer episodio depresivo mayor es del 65%. En 6 meses es un efecto. Entonces, yo podría hacerlo. Lo que sí tengo que saber es que voy a gastar el doble de plata. Va a ser mucho más costoso y no voy a tener mejores resultados. Van a ser igual que cada uno por separado. Ahora, cuando hablamos ya de si una persona tuvo más episodios depresivos mayor, en ese caso no hay discusión, la opción es mixta, siempre el mixto, siempre combinar TCC con fármacos. Profe, Sí. pero la depresión ¿no hace que el paciente no quiera tomar los medicamentos? Sí, en general no tiene ganas de nada. Hay muchas veces que el caso es tan grave que los pacientes, los profesionales tienen que ir al domicilio del paciente porque ni siquiera tienen la voluntad o la energía para ir hasta al consultorio. Pero sí, eso puede pasar. Ahora me dirás, ¿qué pasa si si yo recibo un paciente en mi consultorio que tiene claramente síntomas depresivos y no quiere recibir tratamiento farmacológico ni terapia? Yo tengo la obligación legal, primero de esa persona, tengo que hacer rápidamente una evaluación de riesgo de vida de esa persona, y yo no lo puedo dejar ir a su casa si veo que hay riesgo de que se mate. Tengo que llamar a una clínica, a un hospital. Primero tengo que llamar a un familiar, tiene que retirarse acompañado de un familiar y que sepa yo le tengo que dar la información al familiar. Si no hubiera un familiar, me tengo que comunicar con un hospital para que lo reciban en el hospital a esa persona. Pero legalmente yo no puedo dejar que se vaya el paciente. ¿Por qué es importante saber sobre depresión? Porque saber sobre depresión salva vidas. La tasa de suicidios de las personas con depresión es demasiado alta. Entonces, saber de estos temas en las escuelas y detectarlo a tiempo es fundamental. Profe, le hago una consulta. Y Sí. cuando usted habla de que no puede dejar ir usted se está posicionando como psiquiatra, como psicólogo, ¿como qué se está posicionando Yo usted soy cuando dice? psicólogo. O sea que el psicólogo no puede dejarlo que se vaya al paciente, digamos, si ve que hay riesgo de vida. Sí, el tema es que tiene que lugar un psicólogo que pueda hacer una evaluación de riesgo, porque si es un psicoanalista te va a decir yo no hago evaluaciones, no doy diagnósticos. Pero legalmente si le pasa algo a esa persona después de irse de la sesión, es responsabilidad del profesional. Entonces hay un montón de herramientas que vos podés tomar, inventarios fáciles, autoadministrados, que le puedes dar al paciente, si es que no quiere contestar, no tiene energía, pero necesitas o consultar con un familiar y hacer una evaluación de riesgo. Tenés que hacerlo. Y nosotros como docentes, si nos damos cuenta de esa situación, digamos, de que hay un problema, ¿qué tendríamos que hacer? Bien, cuando hablemos de depresión, que es la clase que viene, vamos a empezar con depresión. Tenemos 2 clases sobre depresión. Vamos a ver qué alternativas tenemos para actuar nosotros. Bueno. Profesor, Sí. ¿el diagnóstico quién lo otorga? ¿Lo hace el psiquiatra o el psicólogo? Por Puede ejemplo, ser, en un caso puntual. Puede ser cualquiera de los dos. Una persona que se quiso matar no lo consiguió, se tomó pastillas. ¿Lo puede evaluar un psicólogo o un psiquiatra? Sí. Cualquiera de los dos debería estar en condiciones.
Si yo recibo una persona con depresión, supongamos que no tiene ideación suicida, yo no puedo confirmar el diagnóstico de depresión porque necesita primero hacer una serie de análisis clínicos. Hay algunos tipos de condiciones médicas o farmacológicas que producen exactamente la misma sintomatología que la depresión. Entonces yo primero tengo que consultar con un clínico. Tengo que hacer una interconsulta, tiene que hacer análisis, tenemos que descartar cualquier tipo de enfermedad de base médica y que no esté tomando, que no se deba a una medicación, y después de eso podemos confirmar el diagnóstico. Antes no se puede. Sería muy arriesgado, muy osado, muy poco sistemático hacerlo. ¿Y por qué hay clínicas psiquiátricas, por ejemplo, que atienden al paciente por medio, como decía yo antes, de un psicólogo? El psicólogo hace un estudio, lo deriva, y el psiquiatra lo toma, le da un diagnóstico de acuerdo a lo que ve y lo medica directamente y lo va tratando todos los meses, sin hacer ningún estudio alternativo, como dice usted, por medio de una... Yo el otro día había dicho que todo esto necesita un proceso de varios profesionales para determinar el estado de la persona. Bueno, el psicólogo no puede medicar, así que quien está medicando debe ser un psiquiatra. El psiquiatra, antes de ser psiquiatra, es médico, por lo tanto, si vas a un psiquiatra, él te puede encargar una serie de análisis, de estudios, y te ahorrarías unos pasos si vas directamente con el psiquiatra. Él puede descartar, otras patologías de base. Claro. Un psicólogo no podría depresión... hacerlo. Un psicólogo sí necesitaría hacer una interconsulta. Eso sí tiene que hacerlo. Un psiquiatra quizás se puede encargar él. Porque dentro de la depresión hay distintos grados de depresión. Nosotros decimos el depresivo que se está por matar, pero hay otra escala, que hay depresivos que son más leves, entonces se pueden tratar de otra forma, pero el que se está por suicidar o el que no quiere salir de la casa, como decía usted, tiene que ser llevado por alguien o tratado en la casa. O sea, hay diferentes casos. Y dentro de la escuela, por ejemplo, nosotros tenemos, en algunas escuelas, no en todas, un grupo de orientación que es el OE, y ahí nosotros tenemos la posibilidad, si no tenemos profesores de psicología como para que nos ayuden, porque por ahí yo soy profesor de geografía y veo algo raro en algún alumno, me acerco al grupo de orientación y el grupo de orientación se ocupa de ese alumno y lo maneja, pero no en todas las escuelas hay. No, y aparte muchas veces las personas que trabajan en el equipo de orientación tampoco tienen una formación en clínica, o sea, trabajan en educación, no tienen por qué tener formación clínica, entonces hay muchos de estos temas que se les escapan o que no conocen, no tienen por qué saberlo. Pero es una salida de emergencia dentro del establecimiento, quiero Sí, decir, para que el docente se desligue, porque no todos los docentes tienen la preparación, ¿no? Igual que ustedes como docentes no pueden hacer una derivación a un profesional, no pueden dar la indicación, el equipo de orientación de la escuela sí puede hacerlo. Y yo le puedo decir a un padre, mira, he visto estos detalles en tu hijo, ¿por qué no vas y consultás? ¿Eso sí lo puedo hacer con el padre? No, la verdad que no podrías, pero lo hablamos mejor cuando tengamos la clase de depresión. Perfecto. Ahora quería tratar de terminar este tema. Pregunta, profe, antes. Sí, dale. ¿Qué pasa con, perdón, se ha acrecentado en muchas personas, en todas las personas con esta pandemia? ¿En el adolescente cree que se ha acrecentado mucho más? Creo que sí, porque el adolescente no quiere estar en la familia con los padres, quiere salir, y eso le ha causado mayor depresión. Yo no sé si, o sea, yo no puedo opinar, tendríamos que ver estudios si dicen que afecta más. Yo creo que afectó por igual, o sea, sí tenemos datos recientes de estudios que indican que todos los problemas interpersonales y familiares se agravaron. Y había quizás muchas personas que tienen un estado subclínico, que no llegaban a tener un problema, pero con la pandemia ese problema sí hizo eclosión. Pero no sabría decirte o no tengo datos de que afecte más al adolescente que a otro grupo etario, que a niños, por ejemplo, o que a adultos, o que a personas de tercera edad. No tengo ese dato, la verdad que no sabría decir. Eso no se sabe. Pero sí se sabe que, por ejemplo, al adolescente lo ha afectado y se ha deprimido.
¿Podría decirse Afectó así? a todas las edades. No sé A si, todas. si adolescente más que a los demás. Eso no lo sé. Bueno, yo pregunto porque tengo 4 adolescentes. Y estoy... Bueno, igual después tenemos 2 clases de depresión, así que va a haber tiempo de hablar de estos temas. Bueno, gracias. Bien, dijimos entonces que en los casos más positivos, la efectividad tanto de la TCC específica para la depresión como de los antidepresivos ronda el 65%. Podemos pensar que no es tan alto, o sea, me queda un 35% de la población con depresión que no está siendo tratado por no está siendo abarcado por estos tratamientos. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no responden a los tratamientos estándares o clásicos? Para eso está diseñado específicamente, hay tratamientos de TCC específicamente diseñados para personas que son no respondientes a los tratamientos estándares. ¿Sí? Ahí sí se usa ya combinación con medicación. Se prueban diferentes tipos de antidepresivos, se van probando a medida que no van respondiendo. Pero generalmente hoy lo que sí sabemos es que hay algunos tipos de tratamientos de TCC, de lo que llaman la tercera generación. No sé si alguien se escucharon la tercera generación de terapias que nacen en los 80. ¿Habrán escuchado la palabra mindfulness alguna vez? Después, Sí, todo lo relacionado con neurociencias y demás. sí, no tanto neurociencia, sino que bueno, es un tipo de terapias que hay algunos que sí están específicamente diseñados para las personas que no responden a los tratamientos clásicos. En este caso hay un tipo de tratamiento que es de Tisdale, el autor, que él hace terapia cognitiva basada en mindfulness, y es específicamente hecho para las personas que no responden a los tratamientos clásicos, y sí tiene muy buenos resultados. Pero todavía hay muchas cosas que no sabemos, y hay muchos datos que son contradictorios, que son paradojales. Por ejemplo, este tipo se llama el nombre es... MBTC se la conoce. No, MBCT. Ahí está, MBCT. Que es la terapia cognitiva basada en mindfulness. Para las personas que tienen 3 episodios o más, responden muy bien, pero si vos tuviste un solo episodio o 2 episodios y haces este tipo de terapia, las personas tienden a empeorar. O sea, se van peor de lo que estaban. Entonces, no, la verdad que no hay ninguna respuesta de por qué empeoran las personas con 1 o 2 episodios y a partir del tercero empiezan a mejorar. Eso, la verdad que no se sabe por qué pasa. Y esta línea también tiene un tratamiento, un módulo de 8 sesiones de prevención de recaídas, que lo que va a importar de la depresión va a ser la prevención de recaídas, porque relativamente es fácil sacar a una persona de un estado depresivo, pero el problema es que después del primer episodio depresivo que tenemos un 50% de probabilidades de tener un segundo episodio. Después del segundo pasa al 80% de probabilidades, y a partir del tercer episodio depresivo tenemos un 90% de probabilidad de seguir teniendo episodios depresivos durante toda la vida. Es una enfermedad que tiende a hacerse crónica. ¿Puedes repetirlo, profe? Porque sí, entiendo que se hace crónico, pero el porcentaje. Sí, 50, 80 y 90 son. Gracias. Porque a veces la recaída es peor que la depresión inicial. O sea, Sí, cada vez tienden a ser más severos los episodios. Sí. Sí, porque uno tiene una cierta euforia y pasa de estar muy eufórico y cree que ya está bien, y después por algún suceso, porque tiene que ver también con lo social, ¿no? A veces uno Sí, va a igual trabajar me y parece, le pasa... Jesús, que estás describiendo más otro tipo de trastorno, que es el trastorno bipolar, más que la depresión. Son cosas diferentes. Profesor, Sí. si una persona está,
o sea, le dicen, usted tiene depresión, ya con diagnosticar que tiene depresión, eso va a hacer eso que pase el 50%, el 80%, que siempre tenga depresión. ¿Estoy entendiendo esto? ¿O no es así? Si yo tengo un episodio depresivo, es importante tratarlo. Diagnosticado por un médico, Recordemos ¿no? que si yo no me trato, puede ser que salga solo de la depresión, pero tengo un 50% de probabilidades de tener un segundo episodio. Si tengo un segundo, aumenta el 80% el tercero. Y si tengo el tercero, ya es el 90% de probabilidades de tener depresión. Entonces, después del primero es fundamental prevenir las recaídas. Después del primero. Ahora sí, profe, gracias. Profe, ¿como episodio entendemos únicamente intento de suicidio o también hay de otro tipo? No, puede haber depresión sin intento de suicidio. Después vamos a ver qué nos dice el DSM sobre cuáles son los síntomas y los criterios diagnósticos para pensar en una depresión. La ideación suicida puede estar, pero no es necesaria. Puede no haber intento de suicidio y haber depresión. Gracias. El intento de suicidio es más característico de otro tipo de trastorno, que es del TLP, trastorno límite de la personalidad, pero en depresión puede no haber. Bueno, no nos queda mucho tiempo. ¿Conocen algún tipo de terapia basada en evidencias? ¿El nombre? ¿Nombres de terapias? Interdisciplinarias, profe. No es alguna específica, me habla de diferentes disciplinas esas. Sí. Pero cuando trabaja lo que es la psicopedagogía, la psicología, la kinesiología y todas en conjunto, más vale pero que eso no lo conforman una terapia. O sea, es una forma de trabajo, pero no es un tipo de terapia específico. Sí, no. Acá yo les ¿Se mencioné refiere a terapias grupales que el profesional va separando a las personas según los casos y los ponen y los agrupan para, no sé si me explico, para que vayan... Esa es una modalidad de trabajo. Sí, la terapia sistémica tiene y evidencias de que funciona contra la depresión. Ajá. Bueno, después seguimos con el listado que querían para que vean qué cantidad, porque hay muchísimos tipos de terapias basadas en evidencias que existen, pero que en Argentina no se conocen. ¿Qué conocemos acá? Psicoanálisis, psicología social, y no mucho más, siendo que la lista es larguísima, y acá no las conocemos porque no se practican. Bueno, no tenemos más tiempo, se termina ya la sesión de Zoom. Está subida la actividad de esta semana, y empezamos a ver la semana que viene depresión. ¿Ya nos vamos, profe? Sí, ya nos vamos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene.